gracias. Estamos conversando con Marco Antonio Adame, integrante de la nueva dirigencia nacional del PAN, y decíamos hace unos minutos, figura reconocida con un liderazgo dentro de esta corriente del PAN que es denominada, no sé si interna o externamente, como el Yunque. Es una leyenda lo que acompaña al Yunque, que al parecer tiene todo un trazo desde etapas muy difíciles para la expresión política en México, pero que siempre ha sido identificado como un grupo conservador dentro del conservadurismo mexicano, digamos. Se le llegó a decir un grupo de ultraderecha, lo cual implicaba para algunas etapas del país ceremonias secretas de iniciación, grupos que pueden estar incluso armados, con un perfil anticomunista, militante muy duro. ¿Qué es el Yunque ahora? ¿Cuál es su visión sobre el país y cómo interactúa hacia adentro del PAN? Bueno, primero, como bien lo mencionas, sobre esta denominación y algunas otras, pues hay cualquier cantidad de expresiones y de leyendas. Y la verdad es que para poder hablar de este grupo o de esta expresión dentro del PAN, tendríamos que decir algo muy claro. El PAN tiene adhesión de militantes. Y quienes concurrimos en el PAN lo hacemos como ciudadanos que nos adherimos a esta fuerza política. Y toda la actuación que está validada por los estatutos del partido ahora y en los anteriores, establece claramente que pueden coincidir dentro del partido quienes se adhieran personalmente a sus principios, a sus estatutos y a sus valores. Y eso es lo único cierto y concreto que hay. Ahora, alrededor de esto, el PAN es un partido plural y ha convocado a lo largo de su historia también a distintas expresiones sociales, políticas, que se ven identificadas dentro del Partido Acción Nacional por coincidencia de sus principios. Durante mucho tiempo, una buena parte de la agresión externa al PAN vino de fuerzas que buscaban identificarlo, satanizarlo como una fuerza oscura, conservadora, radical, intransigente. Y ahí surgieron una buena parte de estas historias. Lo que yo te puedo decir hoy con toda claridad es que el partido no permite y sí convoca a ciudadanos, no permite expresiones unificadas como grupos dentro del partido, internas, como facciones internas, sino la participación de ciudadanos en lo individual. Entonces el Yunque es una facción que no existe, pero que actúa, que tiene peso propio y negocia como bloque. Pues mira, yo creo que quienes hemos sido identificados dentro del partido como personas, digamos, más allá de las geometrías políticas, o más conservadoras, o declarados abiertamente por nuestra profesión de fe, yo creo que, por un lado se ha dado ahí una conformación o una calificación que me parece que no corresponde a la realidad. Y por otro lado, creo que la actuación y la negociación a la que te refieres se hace por coincidencias de militantes que en torno a ciertos temas nacionales, derecho a la vida o alguna propuesta sobre el diseño del país, bueno, pues hacemos, pero a través del partido. ¿Es un segmento identificado particularmente con el catolicismo o no necesariamente? No, yo no lo veo así. Yo creo que es una expresión del partido que tiene, como otras muchas, que tiene que ver con el rumbo o el diseño de las posiciones del PAN a lo largo de su historia. ¿Tú reconocerías que son posiciones particularmente conservadoras? Yo creo que son expresiones. Y el calificativo muchas veces lo dan adversarios a quienes la pluralidad les alcanza hasta donde llega su tolerancia a alguna expresión religiosa o política. Y eso es algo que hay que dejarlo de lado cuando de democracia se trata, ¿no? O sea, ciudadanos que actuamos en el PAN, que acudimos a una convocatoria del partido de manera personal y libre, y cualquier otra adhesión o denominación debe estar en otros espacios, no dentro del PAN, ¿no? Marco Antonio Adame, hay muchos libros, muchos testimonios de periodistas, pero también de militantes, incluso de militantes que se ubican dentro de la corriente del Yunque, que hablan hasta hace no mucho tiempo de un proceso interno muy complicado, de una especie de hermandad interna. ¿Eso persiste?
Bueno, yo no sé a qué se refieran exactamente en cuanto a esas hermandades, pero yo te quiero decir que la adhesión al partido es individual. En lo individual. Y cualquier otra adhesión que pueda tener alguna persona por motivos religiosos, aún sociales o políticos, bueno, pues corresponderá a la naturaleza de cada entidad. ¿Cómo se construye tu liderazgo en el Yunque entonces? ¿Es algo moral? ¿Es un asunto organizacional? Es un poco singular, ¿no? Yo creo que singular será siempre la trayectoria de cualquier militante que alcanza ciertos espacios de dirección o de representación. Yo llego al PAN invitado como candidato externo en el 97, cuando Felipe Calderón era el presidente del partido y decidió abrir un número de candidaturas a ciudadanos que estábamos en distintos espacios y que teníamos como característica no pertenecer al PAN. Mi adhesión, mi afiliación al PAN fue posterior, ¿no? Fue en el 98. Entonces, yo te digo que entiendo que, como yo, muchos hemos llegado al partido en distintas coyunturas de la vida política del país y hemos encontrado un espacio de apertura, de convocatoria, de respeto, que hoy nos permite expresarnos a través del PAN. Esto el Yunque da para un programa completo en sí mismo. No, hombre, pues. Y tendría que dejar algunas preguntas que para mí se me hacen importantes. Con mucho gusto. ¿Cuál es la visión para el próximo año? Renovación de varias gubernaturas, elecciones en una docena adicional de alcaldes, congresos locales. ¿Cuál es la expectativa del PAN? Muchas personas estiman que va a haber un repunte en el PAN, otras personas dicen que todavía no van a ser bien aceptados y que al PAN le hace falta sufrir más antes de depurar o de digerir, digamos, la derrota del 2012. Bueno, yo diría que de sufrir ya no tanto, ¿no? Me parece que estamos en un momento en el que decimos el PAN viene de regreso, pero el desafío electoral que se avecina es verdaderamente importante. Yo diría que 1/3 de la representación política del país va a estar en elecciones. 9 gobernaturas, más de 1000 ayuntamientos, 17 congresos locales. Es un número de espacios de poder y de representación suficientemente importante como para incidir en el eje del sistema político mexicano. Nosotros nos estamos preparando para presentar las mejores propuestas y para que la ciudadanía pueda tener la confianza, la seguridad de que el PAN superó cualquier crisis previa, incluida la pérdida de la presidencia, que ha registrado y aprendido las lecciones, que se ha renovado para presentarse en las mejores condiciones de unidad y de propuesta para ganar un buen número de esas posiciones en la elección del 2015. Ese es nuestro reto y esa es nuestra meta. Y estamos trabajando ya casi al día siguiente de la elección en este propósito. Esa es la aspiración. Importante. Yo preguntaría tal vez de otra manera. ¿Cuál es la lección que el PAN ha tenido que aprender para asumirse que la ha digerido y que la sociedad tiene que confiar más en el PAN? Primero, que debe revisar todos sus métodos y mecanismos de comunicación con la sociedad para tener un mayor contacto, una mejor comunicación de sus propuestas. Segundo, la unidad como una condición indispensable. Si el PAN se divide, el PAN pierde. Tenemos que estar conscientes de ello. Tercero, las propuestas, que me parece que van en la línea de seguir apostándole a la construcción de un país que debe superar problemas muy grandes como el de esta errática política fiscal y económica y que debe ser capaz de presentar una reforma hacendaria de fondo que pueda ser avalada por el mayor número de diputados en el Congreso Federal del 2015. ¿No es fundamental el balance de los resultados? ¿No crees que la expectativa en el 2012 no se cumplió porque la gente castigó, digamos, los bajos resultados del periodo de Vicente Fox y del periodo de Felipe Calderón? ¿No hay una rendición de cuentas pendiente ahí? No, hay un balance que ya se hizo en una comisión de la que fui parte, que se llamó Comisión de Revisión y Mejora del Partido, con una consulta muy amplia a lo largo y ancho del panismo nacional, con la participación de muchos liderazgos, recopilando
los resultados nada favorables, este voto de castigo tan fuerte que nos dio la ciudadanía, y a partir de ahí hemos hecho todo este rediseño en el que estamos. Yo creo que ya estamos viendo las primeras acciones de esa revisión y mejora del partido. Y tengo confianza en que estaremos en condiciones de terminar, de revisar todo lo que se pueda mejorar en materia de estructura del partido, unidad, comunicación, propuesta y desde luego la selección de los mejores candidatos, que es un tema que también fue revisado, porque mucho se discutió si las designaciones o la elección desde la militancia eran el camino correcto. Ahora estamos con procedimientos nuevos, definidos de cara a la militancia y a la ciudadanía, y con una conciencia muy grande de que cuando el PAN no hace lo correcto, cuando se divide, cuando de alguna manera se aleja de la ciudadanía, pues recibe este voto de castigo. Así que no le quito nada a tu expresión. El PAN ha pasado por una dura prueba y debe superarla con decisiones de puesta al día, puesta en marcha y buscando la mayor unidad, la mayor contundencia en sus propuestas. Quisiera quedarme con la promesa tuya de retomar el tema del yunque, tal vez en una mesa adicional. Siempre podemos hablar. El tema, Marco Antonio, de Morelos, en una circunstancia muy difícil actualmente el estado que tú gobernaste y que creo que vale la pena también un balance y ojalá lo podamos hacer pronto. Con mucho gusto, Roberto, y desde luego que será un gusto siempre. Muchas gracias sinceramente por tu presencia en la Silla de Ruta. Es un placer. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Buenas noches.